Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poderlos saludar y poder continuar con estos mensajes que día a día hemos ido presentando. En este momento, eh, antes de orar, me gustaría comentarles algo. ¿Quién no ha tenido dudas? Yo creo que todos, ¿no? De alguna manera, la duda en sí misma no es mala, ¿no? Es malo cuando está mal encarado, mal encaminado. Creo que la duda, de alguna manera, nos hace clic a pensar, a reflexionar para ver qué es lo que realmente es, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que es algo bueno y saludable y correcto. Pero cuando la duda es mal encaminada, entonces ahí se puede generar otras cosas que no son beneficiosas. Pero, eh, ¿qué hacemos con ella entonces cuando llega? Entonces me gustaría en esta hora reflexionar un poquito sobre ese asunto, qué hacer cuando la duda llega. Y para eso me gustaría que nosotros podamos meditar un poco en el pasaje de Juan capítulo 20 del 1 al 10 y el versículo 18. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que moras en el cielo, te agradecemos infinitamente por toda tu bondad, tu misericordia con cada uno de nosotros. En este día, Señor, oro de una manera especial por cada uno de los que nos están escuchando, por cada persona que en futuro lo pueda ver también, y a la vez también por cada uno de nuestros seres queridos, familiares, amigos que están pasando por momentos que pueden ser muy difíciles, muy complicados. Pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu fortaleza pueda estar ahí para sostenerlos y que nosotros, Señor, en la medida de nuestro conocimiento que tengamos de ellos y en la medida de lo que podamos hacer, estemos prestos para ayudar y obrar, Señor. Bendito seas por a cada uno, Señor. Bendito seas por cada una de esas personas y te pedimos, Señor, que nos acompañes en el estudio y la reflexión de hoy. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, como les mencionaba, eh, el pasaje que vamos a meditar hoy se encuentra en Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, pero Pedro llegó primero al sepulcro y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En el versículo 18 dice: fue entonces María para dar a los discípulos la noticia de que habían visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Bueno, en estos pasajes nosotros podemos situarnos un poco en el momento histórico que ellos estaban viviendo. Este fue acá el pasaje muy interesante, el versículo 20, el versículo 1 dice: el primer día de la semana. El primer día de la semana es y era, ¿no?, los domingos, ¿no? Así que este fue un día domingo, ya el que Jesús resucitó, y en ese día dice que las mujeres eh, fueron al sepulcro, ¿no? Al parecer las mujeres iban a encontrarse ahí, y la que al parecer primero llegó fue María. Y, y aparte, después, según la narración de los otros evangelios, llegaron las otras mujeres, pero mientras tanto María ya no estaba en la tumba, sino había ido a los discípulos. Y cuando ella volvió, vuelta, las mujeres ya no estaban. Entonces, eh, acá en este incidente encontramos básicamente entonces la historia de María y después de dos discípulos que cuando María fue a avisarles, ellos vinieron y la acompañaron, ¿no? Y entonces fueron a la tumba. Así que este incidente es un incidente interesante porque nos muestra algunas cosas que
podrían ser muy apropiadas para nosotros. En primer lugar, acá nosotros encontramos a María como la protagonista de toda esta situación, ¿no? María es la que va y avisa a los discípulos de que la tumba está vacía, ¿no? Más adelante va a ser la misma María la que va a ir y va a contar y va a decir que vio a Jesús, ¿no? Es decir, María juega un papel muy importante en cuanto a dar las buenas noticias de la resurrección. Y, y teniendo en cuenta que en ese tiempo el testimonio de una mujer no era válido, no era considerado un testimonio valioso, hoy día, gracias a Dios, tenemos más igualdad entre hombres y mujeres, pero en la cultura de ese tiempo el testimonio de una mujer no tenía tanto valor. Sin embargo, Dios tuvo a bien usar a María como instrumento para transmitir las buenas nuevas de la resurrección. Así que eso nos muestra algo muy interesante de parte de Dios, ¿no? Como que Dios muestra la Biblia, y no solo ahí, sino en otros pasajes, la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, es interesante ese aspecto, ¿no? El papel de María. Otro de los asuntos que ahí también nos muestra es el papel de Pedro y Juan. Ellos, al recibir la noticia que el cuerpo no estaba, salieron corriendo. Se ve que Pedro salió primero corriendo y después Juan, pero después en el camino Juan lo ganó, pero cuando Juan llegó al sepulcro, se quedó afuera, no entró. Llegó Pedro y entró hasta adentro, y Pedro fue el que revisó y miró todo, ¿no? Todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, toda la tumba, ¿no? Entonces ahí vemos algo también que nos puede dar una mayor claridad, ¿no? Otro asunto más ahí es que también queda muy interesante, es que en medio de toda esa escena, en medio de todo lo que pasó, después que los discípulos vinieron, tanto Pedro y Juan, y entraron, y después ellos se regresaron, María se quedó ahí. María creía que alguien se llevó el cuerpo de Jesús. Sin embargo, ella, al esperar ahí, más adelante aparecieron unos ángeles, y los ángeles le hablaron, y después apareció Jesús, y Jesús le habló y ella lo vio, y así ella fue a dar testimonio de que Jesús estaba vivo. Así que este incidente es un incidente interesante, que juega un papel muy importante en María, ¿no? Me gustaría reflexionar un poco en cuanto a lo que sucedió acá, ¿no? Me gustaría que pensemos un poco en Juan. Juan es la persona que en el texto se dice algo muy interesante de Juan. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. El versículo 8. Cuando aquí habla del otro discípulo, se refiere a Juan. Dice que llegó primero, pero no entró al sepulcro, sino el que llegó después fue Pedro, pero Pedro entró primero al sepulcro. Después que entró, dice que Juan entró. Y Juan, cuando entró, dice que vio y creyó. Y el versículo 9 dice, pues aún no habían entendido la escritura de que era necesario que resucitara de los muertos. O sea, acá vemos algo muy interesante. Juan cree sin que todavía él comprenda las profecías en donde mostraban de que Jesús tenía que resucitar, tenía que morir y resucitar. Es decir, Juan creyó en que Jesús había resucitado porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Juan es uno de los personajes acá, y podríamos decir dentro de los discípulos, que tuvo mayor facilidad para creer en Jesús, para creer en la muerte y la resurrección de Cristo, más rápido que los otros. Y la razón la vemos acá, que fue por el vínculo que tuvo con Jesús, es decir, creyó en la palabra de Jesús, más allá de que en todo lo que había dicho el Antiguo Testamento, que más adelante Jesús los explicó, él creyó ya porque Jesús ya lo había dicho antes. Es decir, fue uno de los que estaba en el grupo, que junto con el grupo escuchó eso, pero ahora que había sucedido, se le vino a la mente y dijo, sí, y creyó.
Por eso que más adelante Jesús en otro pasaje dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Es decir, Juan ahí no vio a Jesús, vio la tumba, pero no vio a Jesús, no lo vio vivo, pero creyó que estaba resucitado, creyó que estaba vivo. Así que bienaventurado aquellos Juanes, aquellas personas que no necesitan ver para creer, no necesitan palpar para creer, ¿no? Qué diferente a Tomás, ¿no? Tomás, si no lo toco, no creo. Si no lo veo y lo toco, no creo, ¿no? Juan diferente, ¿no? Juan miró la evidencia era que la tumba estaba vacía. No vio a Jesús, pero al ver la tumba vacía dijo, no, ha resucitado. Entonces es una muy buena noticia, algo muy bueno que nos da una, ¿cómo por decir? Un modelo, ¿no? Un ejemplo de una fe bien confiada en Dios. En segundo lugar, también me parece interesante la actitud de Pedro. Dice, corrían los dos discípulos juntos en el versículo 4, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿No? Y ahí dice en el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él dice, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿No? O sea, dice que Pedro primero llega Juan, pero después llega Pedro. Pero cuando llega Juan primero, él no entró hasta el sepulcro, sino entró Pedro. Cuando llegó Pedro, entró. Y Pedro hace algo muy interesante. Acá dice, vio los lienzos puestos allí. No, perdón, en el versículo 6. Simón Pedro tras entró el sepulcro, vio los lienzos puestos allí, correcto, y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús. Y, o sea, miró todo. Pedro entró y analizó toda la tumba. Y esto me hace pensar en una actitud analítica, ¿no? Pedro fue más allá que Juan. Juan tuvo más facilidad para creer. Pedro fue más allá, quiso tratar de analizar la situación, comprender. Hay que tener en cuenta que Pedro estaba pasando por una situación complicada. Pedro había negado hacía poco a Jesús, así que el hecho de querer ver a Jesús era una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado una alegría, pero por otro lado un poco de incertidumbre, como ¿qué es lo que me dirá Jesús, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que él había hecho. Entonces, aunque él anhelaba la resurrección de Jesús y quería ver a Jesús vivo, por otro lado estaba con esa sensación de qué pasará conmigo, ¿no? Y Dios conocía muy bien el sentimiento que tenía Pedro, porque en el versículo más adelante, cuando ellos se vuelven y cuando María habla con Jesús, Jesús le dice algo muy interesante, le dice así, en el versículo, a ver más adelante, es en el otro evangelio, sí, acá no es, pero le dice, a María le dice que vaya y avise a los discípulos y a Pedro dice, o sea, hay una, yo creo que cuando Jesús dice vaya y avísalo a los discípulos, ya con eso sería suficiente. Sin embargo, hay un relieve especial en Pedro, es decir, y a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba bien. Pedro por lo que había pasado, no estaba bien. Y Jesús lo tenía muy claro. Entonces, aunque Pedro vemos que hace un análisis y todo, y hay una mezcla de sentimientos de Pedro, y vemos ahí. Pero me parece muy interesante la actitud también de Pedro, ¿no? Del análisis, de ver, ¿no? Todo lo que tiene ahí de evidencia, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy importante. Ahora, vamos al caso de María. María llega primero, ve que está vacío, va y avisa a los discípulos, vuelve con los discípulos, después los discípulos se vuelven al grupo de los demás discípulos y María se queda. Y María se queda y sigue llorando por toda la situación, ¿no? Y ese hecho
ella no está pensando en la resurrección de Jesús, ella está pensando en que robaron el cuerpo de Jesús. Y entonces en medio de eso, ¿qué sucede? Que aparecen dos ángeles y más adelante aparece Jesús y habla con ella. Es decir, la espera de María, ¿no? La espera de María hace que María pueda ver a Jesús. Si Pedro y Juan hubiesen esperado un poco, quizás hubiesen visto a Jesús ahí en ese momento. Pero como ellos se fueron pronto, no vieron a Jesús, lo vieron más adelante cuando Jesús se presentó en medio de los discípulos. Pero esto es muy interesante, ¿no? La espera. Cuán importante es la paciencia, ¿no? Cuán importante es tener paciencia con las cosas, ¿no? Y me gustaría hacer como un breve resumen en este asunto, ¿no? Y el asunto es este. A mí me encanta la fe de Juan, ¿no? Me encanta la espera de María y me encanta el análisis de Pedro. Muchas veces cuando nosotros tenemos dudas, al principio iniciamos haciendo la pregunta, ¿qué hacer cuando tenemos dudas? Creo que la actitud de estas tres personas nos muestran la manera de cómo nosotros podemos actuar ante la duda. En primer lugar, cuando nosotros tenemos dudas, no hay que apresurarnos a las respuestas. No hay que apresurarnos a tomar medidas y posturas rápidamente. Hay que tomarnos nuestro tiempo. María, en medio de todo eso, ella todavía no había entendido que Jesús había resucitado. Ella esperó hasta que hubo un momento en donde Jesús se reveló. Entonces, la espera es muy importante. Muchos prejuicios, muchas ideas cerradas a veces se tienen por adoptar posturas apresuradas, posturas no bien pensadas, no bien reflexionadas. Entonces, qué importante la actitud de María. Antes de centrarnos y tomar una postura definida, pensar, reflexionar, tomar su tiempo. Es la primera cosa que podemos aprender de María. En el caso de Pedro, me llama mucho también la atención de que Pedro llega e inspecciona el lugar. Y ahí nos muestra la parte analítica de las cosas. Y esto es también muy importante en la fe cristiana. Nosotros creemos en un Dios revelado, en un Dios que habla, no en un Dios mudo. ¿Y qué significa eso? Que Dios ha hablado, que Dios se ha revelado, que Dios ha dicho cosas. Entonces, nosotros podemos recurrir a la revelación para comprenderlo a Él. Y eso requiere análisis, eso requiere investigar, eso requiere leer, meditar, analizar. Entonces, ese punto, ese aspecto de Pedro también me parece muy interesante. Que frente a la duda nosotros también analicemos, inspeccionemos, investiguemos. La verdad está ahí, ¿no? En tercer lugar, que nosotros todo lo que esperemos, todo lo que analicemos, nos lleve a la misma dirección que le llevó a Juan, a creer. Juan creyó y él tuvo facilidad para creer. Y eso nosotros también debemos llevar. Es feo tratar de analizar y tratar de entender algo y llevar a una posición incrédula, ¿no? Sino tenemos que llevar a una posición de creyente, de nuestra fe aferrada a Dios. Por eso, si nosotros analizamos lo que Dios ha hecho en la historia, si nosotros miramos la Biblia es un libro que nos muestra los hechos históricos de Dios y que está muy arraigada, relacionada con la arqueología, con la historia y con la profecía, nos vamos a dar cuenta la fiabilidad de la Biblia, la fidelidad de la Biblia con la que ha dicho cosas y se han cumplido. Así que cuando nosotros analizamos la Biblia, vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que tenemos un lugar seguro en donde poner nuestra fe. Frente a las dudas que podamos tener, que podamos ir con toda confianza, con toda seguridad a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que frente a cualquier duda puedas recurrir a la palabra de Dios y a la oración, que Dios nos pueda guiar para poder comprender más de Él. Que Dios te bendiga grandemente. Me gustaría hacer una oración. Querido Señor, gracias te damos por este día.
Bendice, Señor, a cada uno de los que nos oyen. Quédate con ellos de la misma manera que conmigo. Gracias por toda tu bondad y gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque tú nos das la certeza, la seguridad de que las cosas son verdaderas y reales, tal como nos presentas tú. Te pedimos que nos acompañes en nuestro crecimiento cristiano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.